El título del mensaje del día de hoy dice, o le puse este título, el lugar del tesoro, en la tierra o en el cielo. Tú eliges. Ten presente este mensaje que es para ti el día de hoy. Y como lo he dicho en varias oportunidades en esta reunión, haz de cuenta que tú viniste, tú solo, y que no hay nadie más aquí. Haz de cuenta eso, que tú viniste solo a escuchar la palabra de Dios. Pero ante todo, piensa en ti mismo, en tu corazón, y qué estás haciendo con tu vida. No importa la edad que tengas, piensa en eso. Tim Keller, un predicador que murió el año pasado, dijo, la pesadilla más grande a la aprobación es el rechazo. De la adicción al poder es la humillación. De la adicción a la comodidad es el sufrimiento. Y de la adicción a tener el control es la incertidumbre. Es una frase un poquito enredada. Pero hay quienes tienen adicción al poder y la cura es la humillación. Hay quienes tienen adicción a la comodidad y la cura es el sufrimiento. Y hay quienes tienen adicción a tener el control y la cura es la incertidumbre. Porque es que de Dios nadie se puede burlar. Hay personas que creen que lo tienen todo bajo control y que solo ellos pueden controlar su vida y hacen lo que bien les parece. Toman decisiones aquí y allá y creen que no les va a pasar nada. Les invito a que oremos. Bendito Padre, te damos gracias por esta preciosa manada de ovejitas que está reunida aquí este día. Te suplicamos, Santísimo Señor, que toques su corazón profundamente, que quites los corazones de piedra, Santo Señor, que levantes vida nueva para cada uno de los que aquí están, Señor, que quites toda oscuridad de las tinieblas, que quites toda ceguera espiritual. Y te pido también que reprendas al diablo, que se mueve susurrando a los oídos en pensamientos y en decisiones equivocadas, Santísimo Señor. Reprende al diablo, reprende la oscuridad de las tinieblas, Santísimo Señor, pero ante todo reprende nuestro corazón, Santísimo Rey, para que tomemos decisiones verdaderas, de ser firmes, de ser radicales, de que con lo que tú nos enseñas, con el poder que tú nos das por tu Santo Espíritu, podamos vivir en esta tierra quieta, callada y reposadamente para la gloria de Dios Padre. Es lo que te pedimos, Santísimo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En Mateo 6, del 19 al 21, seguimos en el Sermón del Monte. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y yo puse esta frase aquí: vivir aquí y el ahora, porque soy de aquí, de la tierra, eso es temporal. O vivir aquí y el ahora, porque soy del reino del cielo, eso es eterno. Yo diría amén. Amén.
Como venimos estudiando, mis hermanos, en el Sermón del Monte, acerca de el tema de la relación del cristiano con Dios como Padre suyo, tenemos que entender que a través de toda esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo vino a dar a su pueblo y que para nosotros es firme, clara, transparente, certera el día de hoy, tenemos que entender que somos ciudadanos del cielo, que no somos de este mundo, que somos peregrinos, que vamos hacia el cielo, que tenemos una vida que Dios preparó para nosotros y que no hay nada más importante que esto y que por eso debemos prestarle la debida atención. No podemos en esta tierra, en este tiempo, sobre todo en estos tiempos tan peligrosos, andar creyendo que nuestra vida es lo que nosotros querramos hacer. No, eso es lo que el mundo nos ha enseñado, pero nuestra vida no es esa. Nuestra vida le pertenece al que nos dio la vida, y nuestra vida no nos la dio nuestro papá ni nuestra mamá. Ellos solo fueron instrumentos en las manos de Dios para que nosotros tuviéramos el aliento de vida que Dios da. Eso es algo que debemos entender, es algo en lo que debemos meditar y prestarle una atención de manera constante hasta que esté grabado en nuestro corazón. Hay quienes tienen una idolatría terrible por su papá y por su mamá. Y eso no debe ser así. Eso lo aborrece Dios. El gran secreto de la vida, según nuestro Señor, es vernos a nosotros mismos y considerarnos siempre como hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Tú crees que Dios está vivo? Amén. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo resucitó, ascendió a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo? Amén. Para que por Él vivamos. En Él tenemos fuerza, en Él tenemos poder. Su sangre fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor en la cruz no fue algo en vano, como dicen muchos, o como corrientes se levantan hoy a decir que eso es una leyenda, que nadie puede confirmar que eso es cierto. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por causa de tus pecados, por causa de mis pecados, murió para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestra vida y para darnos vida eterna. Y la vida eterna la vivimos, es con Él, no en este mundo caído. En eso debemos ser entendidos. Si eso hacemos, nos veremos librados de inmediato de las principales tentaciones que nos asedian a todos en la vida. Todos vamos a ser tentados. Todos debemos entender que los ojos de Dios están puestos sobre todos nosotros todo el tiempo. Tú sales de aquí, los ojos de Dios están sobre ti. Tú estás durmiendo, los ojos de Dios están sobre ti. Tú abres los ojos en la mañana, los ojos de Dios están sobre ti. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él dijo, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Él siempre está con nosotros. Él siempre está guardando nuestras vidas, no como policía, no como vigilante, sino como nuestro Padre amoroso, quien nos cuida y que quiere que nos despojemos de todo lo que nos hace daño en esta vida. Amén. Amén. Entonces, si soy un hijo de Dios, no me debe importar lo que la gente diga. No me debo interesar solo por mí mismo, es decir, por mi ego.
yo, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. No es así. No importa si tienes 15 años, 20 años, 30 años, 70 años, no importa. Tú tienes que aprender a interesarte únicamente por el reino de Dios y eso te incluye a ti. Pero otra cosa es interesarse solo por sí mismo, solo por su ego, solo por satisfacer sus propias necesidades emocionales, físicas y materiales. Eso lo suple Dios y hoy lo vamos a ver. Si doy ofrendas, escudrillábamos la palabra la semana pasada, no lo debo hacer para sonar trompeta. Debo orar, pero no para impresionar a otros por la forma en que yo oro. No debo querer dar la impresión de que soy un hombre de oración. Si lo hago, de nada me sirve. Solo debo orar como quien está en la presencia de Dios, humillado delante de Él. Eso es lo que debemos hacer. El Señor nos llama la atención sobre todo esto y ahí llegamos al versículo 19 de esta porción que hemos leído, en que el Señor inicia su segundo discurso de este gran tema, a saber, el cristiano que vive su vida en este mundo con Dios como Padre suyo, envuelto en problemas, lleno de preocupaciones, tensiones y dificultades. ¿Tú estás viviendo dificultades? Uy, ¿todos están perfectos? No. ¿Están viviendo dificultades? ¿Tienen tensiones? ¿Están viviendo escasez? ¿Están viviendo preocupaciones? ¿Angustias? Eso lo está permitiendo Dios para edificar tu vida. Pero una cosa es que Dios lo permita y otra cosa es que tú te las busques. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Todo eso es lo que la Biblia ha llamado el mundo. Con frecuencia hemos enseñado que tú como cristiano debes enfrentarte con el mundo, la carne y el diablo. Y el Señor utiliza esta descripción triple de nuestro problema y de nuestro conflicto al tratar nuestra relación personal como cristianos con Dios. Y se ocupa primero de las tentaciones que provienen de la carne y del diablo. El diablo vigila, el diablo anda al acecho, está atento al ataque cuando alguien le pertenece a Cristo, cuando alguno se ocupa de manifestar su relación con Dios. Si tú eres un hijo de Dios y manifiestas el amor de Dios a otro, pues el diablo está ahí al lado, está para tentarte, está para engañarte, está ahí pendiente de que tú lo hagas para mirar a ver cómo te coarta para que no lo hagas, para que no le prediques a tu familia, para que no le enseñes la palabra de Dios a otros, porque cuando otro se hace libre, él empieza a formar parte del ejército de Dios. ¿Entiendes eso? ¿Y quieres entonces callar? ¿O quieres abrir tu boca y llevar el mensaje del Evangelio? ¿Ah? No hay amén. Amén. No hay amén. Amén. No hay amén en esta iglesia, hermanos. No hay amén. ¿Por qué? Porque estamos en la comodidad. Estamos acostumbrados a dejarnos llevar por el engaño del diablo y por el engaño de nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque vivimos solo interesados, y valga la redundancia, en nuestros propios intereses. Nos levantamos, abrimos nuestros ojos y yo pregunto, ¿cuántos oran cuando abren sus ojos? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos aman a su prójimo y se levantan y lo primero que piensan es, hoy voy a hablar con tal persona que necesita del Señor? ¿Cuántos hacen eso? El diablo vigila, el diablo anda al acecho.
pero el mundo es otro enemigo. Una vez tratado esto, nuestro Señor pasa a mostrarnos que hay otro problema. El problema del mundo mismo. ¿Y qué quiere decir la Biblia con la expresión el mundo? Primero miremos qué no quiere decir. No quiere decir el universo físico o simplemente todo el conjunto de personas. Significa un punto de vista, un enfoque, una mentalidad. Significa una forma de ver las cosas, una forma de ver toda la vida a la manera como Dios la ve. Uno de los problemas entonces más delicados que tiene la humanidad y que tiene el cristiano es ocuparse de esa manera de ver el mundo. Es decir, de su relación que tiene con el mundo. La Biblia dice bien claro, el mundo ama lo suyo. Y nuestro Señor nos subraya a menudo en todo el Evangelio que ser cristiano no es fácil. Es decir, si tú estás aquí y estás siendo formado como un verdadero hijo de Dios, es porque el Señor sabe que va a hacer de ti un hombre o una mujer valiente. Pero el Señor también dijo que dentro de la iglesia crecería el trigo y crecería también la cizaña. Eso quiere decir que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo se van a manifestar unos que decían ser de nosotros, pero que no lo eran, y finalmente un día se van a tener que ir porque en su pensamiento y en su corazón nunca han estado ni estuvieron en las manos del Señor. Es decir, siempre estaban pensando que ir a la iglesia era a ver si Dios les daba algo, pero no ellos querer darle algo a Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Y cuando el Señor dice y nos enseña que no es fácil ser cristiano, entonces debemos recordar que el mismo Señor fue tentado después de ayunar 40 días y 40 noches. El diablo estaba allí tentándolo. Pero además, durante toda su vida terrenal, se vio tentado por el diablo. Y también tuvo que hacer frente al poder y a la sutileza del mundo, que siempre estuvo ahí. Y el cristiano se encuentra exactamente en la misma posición. Usted y yo, si somos hijos de Dios, estamos en la misma posición. Pero solo con una gran ventaja que tenemos. El Señor nos dejó el Espíritu Santo a todos los creyentes. Amén. Número 1. Y fuera de eso, nos dejó su protección y nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo le haré descansar. Tú vas al Señor en las tribulaciones, en las angustias, en las preocupaciones. ¿Estás yendo al Señor? ¿O te estás buscando tú mismo o tú misma tus propias dificultades como una bomba que se empieza a expandir hasta que un día va a estallar? De tantas cosas que te llenas. Piensa en eso. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Me cuesta un poquito porque hace rato no usaba la Reina Valera. Entonces voy a leer un poco más despacio para pronunciar mejor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esa es la confianza que nosotros debemos tener. Hay ataques que te llegan cuando estás solo, cuando estás en privado, pero hay otros ataques que te van a llegar cuando estás en el mundo. Tú vas a recibir ataques. Quiero decirte algo y aclararlo. Los que no le pertenecen a Dios, sino que le pertenecen al diablo y a sus demonios, ellos no perciben eso.
Ellos ni siquiera saben que están siendo atacados. Se van a la rumba, a la discoteca, a la taberna, se van a los moteles, hacen de su economía lo que quieren. Y dicen, yo gano tanto y tengo derecho a disfrutar y hacer con mi vida lo que me dé la gana. Pero muchos amanecen muertos. Muchos se pierden en el mundo. Y aquí hay un orden que nuestro Señor utiliza y eso es muy importante. Uno se prepara, y estoy hablando de cristianos, uno se prepara a sí mismo en el secreto de su habitación. ¿Se acuerdan que enseñamos que si queremos comunión con el Señor tenemos que ir al secreto de su habitación y a orar con Él, a tener intimidad con Él, a preguntarle a Él, a contarle a Él nuestra vida, a expresarle a Él lo que sentimos, a mostrarle a Él cuáles son nuestras necesidades, aunque Él ya las conoce, estamos yendo a Él. Esa es una manera en que el cristiano se prepara como un soldado de Jesucristo. Pero además, ese soldado de Jesucristo ora, pero hace otras cosas. Ayuna. ¿Se acuerdan que hoy hace 8 días hablábamos acerca del ayuno? Y hablábamos de una instrucción de cómo es que se debe hacer un ayuno y de por qué es que tenemos que hacerlo. No es ayunar para que me den el crédito del banco, ayunar para comprar el carro que quiero. No es eso. Hablábamos de otra manera. Pero también el que ora en la intimidad con Dios da ofrendas. Pero no da ofrendas esperando algo a cambio. No da primicias esperando algo a cambio. Simplemente da ofrendas o primicias o diezmos, como lo quieran llamar, lo hace por la fe que Cristo ha puesto en su corazón sin hacer sonar trompeta y lo hace simplemente para la gloria de Dios, no esperando nada a cambio, porque Dios sabe de sus necesidades. Amén. ¿Acaso le ha hecho falta vestido, pan, techo, movilización? No, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la persona que les mencioné al comienzo de este servicio? Murió. Yo con él hablé muchísimas veces, porque yo también fui un fumador. Pero cuando conocí la verdad, me fui y hablé con él, y hablé con su hermano, y hablé con sus hermanas, y les dije, ojo, hay que abandonar ese vicio del cigarrillo, porque es cierto que da cáncer de garganta. Es cierto que da cáncer en muchas partes del cuerpo y este hombre lo encuentran invadido y dicen, tenemos que amputarle las piernas. Pero hay quienes no les importa y aún diciendo que son cristianos dicen, de alguna cosa me habré de morir algún día. Entonces, yo me pregunto, ¿serán cristianos? Todos sabemos que el Señor nos puso en esta tierra, ¿cierto? Amén. Y por eso es que nos dice, en el mundo tendremos aflicción. Es decir, que también tenemos que vivir la vida en este mundo que estamos. El mundo hará todo lo que pueda para derrotarte. Al candidato de un lado, ese quiere derrotar al otro. Siempre existirá el bien y el mal. Siempre existirá el rico y el pobre, el que prospera y el que no. Siempre existirá uno que quiere emprender, como me tocó a mí y nunca obtuve nada. Siempre existirá uno que sin mayor esfuerzo prosperará, porque Dios dijo, yo soy el que hace ricos y hace pobres. Tendré misericordia de quien quiera tenerla. Amén. Pero el mundo también hará, y escuchen esto, el mundo también hará todo lo que pueda para echar a perder tu vida espiritual.
¿Y cómo lo hará? A través de tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus conocidos. Los que mueren de cirrosis alcohólica, se les habló una y otra vez. Se les dijo, no consumas más alcohol porque te va a matar. Pero no escuchan. Debido a todo esto que estoy mencionando, mis hermanos, es que debemos vivir todos juntos y muy atentos, porque para eso el Señor estableció la iglesia, que es un organismo vivo, es un organismo, no es una entidad, es un organismo vive, que crece, que se fortalece, que se está desarrollando y se está multiplicando en el propósito de Dios. Veníamos orando por los verdugos que están cometiendo asesinatos allá en Irán, en Yemen, en diferentes países musulmanes. Y a las 3 de la mañana estaba viendo yo una noticia de que allá en Irán cientos de verdugos que estaban asesinando cristianos se convirtieron al Señor. ¿Quién hace eso, Dios mío? ¿Quién hace eso? ¿Quién convence? ¿Quién toca los corazones? Y nosotros decíamos, Señor, saca a la luz, tráelos a tus pies, Santísimo Rey. Perdónale los pecados a todos esos verdugos. Ahora lo estamos viendo como una respuesta a la oración que se hace a miles de kilómetros. Pero por eso es que tú debes convertirte en una persona de oración. Por eso es que es una lucha de fe y para eso se necesita estar unidos, juntos y ponernos todos la armadura de Dios, porque si uno no la tiene, quedará derrotado. Miremos qué nos dice Efesios capítulo 6, versos 12 al 14. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y nos está mencionando una lucha, ¿cierto? Y esa lucha es diaria. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, es una lucha seria. Ese es un conflicto violento en el que vivimos nosotros todos los días. Por eso el Señor estableció su iglesia, para que nos amemos y nos cuidemos unos a otros. En la medida en que yo esté saliéndome de la voluntad de Dios, haciendo lo que a mí bien me parece, creyendo que lo que yo hago es lo que Dios me aprobó, sin haber siquiera escuchado su voz, tengan la plena seguridad de que pronto llegará la aflicción. Y ojalá tengamos la reconciliación con el Señor. Y vuelvo a repetir, es una lucha seria, es un conflicto violento. Hay quienes en sus decisiones están necesitados y corren a sacar la tarjeta de crédito. Están más necesitados y sacan la otra tarjeta de crédito. ¿Y qué si se quedan sin empleo? ¿Y qué si se les cierran todas las puertas? Mucho cuidado con eso. Nuestro Señor enseña que este ataque del mundo o esa tentación de la mundanalidad generalmente asume dos formas principales. En primer lugar, puede haber en ti un amor declarado por el mundo. Piensa en eso. Hay quienes dicen, Dios puede decir lo que quiera, pero lo que yo quiero es esto. Yo voy y me endeudo. Yo quiero este vehículo. Yo elijo tal cosa. Yo elijo de mi vida tal cosa. Pero hay otros que dicen, yo ya oré y el Señor me aprobó. Me aprobaron el crédito.
En segundo lugar, puede haber ansiedad, un espíritu de preocupación ansiosa respecto al mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que andan pendientes de todo lo que quieren tener y se llenan de ansiedad, se llenan de preocupación y van y toman decisiones completamente enceguecidos, pero mañana van a sufrir las consecuencias. Y en lugar de mirar a Dios, dicen gracias a mi jefecito que me dio mi trabajito. Gracias a mi patrón que me cuida mi trabajito. Su trabajo se lo da es Dios, no su patroncito, ni su jefecito, ni el empresario. No, Señor. Entonces, veremos que nuestro Señor nos está mostrando que esos dos extremos son muy peligrosos. El Señor se ocupa, y lo vamos a ver en las semanas siguientes, del amor por el mundo, desde el versículo 19 ahí del capítulo 6 de Mateo hasta el 24, y del problema de verse dominado por la ansiedad y la preocupación por las cosas del mundo, a su vida y a otros asuntos, desde el verso 29 hasta el final del capítulo 6 de Mateo, que lo veremos en las próximas semanas. Por eso yo les animo a que sigan viniendo para recibir la instrucción que en el transcurso de la semana, a través de la oración del martes, a través de la oración del miércoles, a través de la oración de los viernes a las 5 de la mañana y de las reuniones de los hogares de extensión, toda la palabra que aquí se predica en el transcurso de la semana se les amplifica para que su corazón, allí es donde ustedes, por ejemplo, en los hogares de extensión, ustedes pueden expresarse, ustedes pueden hacer preguntas. En la reunión de los miércoles, ustedes pueden alzar la mano y decir, oiga, no entiendo esto, ayúdeme a comprenderlo. ¿Acaso es que todos nacimos enseñados? No, nosotros mismos desconocemos muchísimas cosas, pero estamos juntos, unidos, ayudándonos unos a otros. Amén. Para eso es que el Señor está edificando su iglesia. Debemos recordar, sin embargo, que el Señor sigue ocupándose de ambos aspectos del problema en cuanto se refiere a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y es algo que tenemos que examinar a diario. ¿Yo soy un hijo de Dios? Entonces, si soy un hijo de Dios, ¿estoy haciendo lo que Él dice que yo haga porque es mi Padre? Mira eso. Pero si no lo hago, ¿estoy abriendo las escrituras que me dicen que Él es mi Padre? ¿Estoy abriendo su palabra que me da instrucción y que me dice, oye, ten cuidado con los pasos que tú das? Porque puedes caer, puedes perder incluso tu vida. Tenemos que adentrarnos en los detalles de su enseñanza y nunca debemos olvidar los grandes principios que lo gobiernan todo. Debemos tener cuidado. Miren lo que les digo, mis hermanos. Debemos tener cuidado de no reducir esta enseñanza que están recibiendo hoy a una serie de normas y reglas. ¿Por qué? Muchos viven un cristianismo así. ¿Y saben cómo se llama eso? Caer en el error del monasticismo. No hagas esto. Hay unos que le tienen miedo a esto. ¿Qué va a pasar con mis hijos mañana? No voy a tener hijos porque ¿qué será de ellos en el futuro? Esa es una idea totalmente falsa. Por eso fue que nacieron los monasterios. Por eso fue que muchos se hicieron monjes. O por eso es que muchos viven incluso en este tiempo como ermitaños, por allá alejados en sus celdas solitarias, porque no conocen a Dios y dicen conocerlo, pero hacen cosas que niegan que no conocen a Dios. Y entonces se encierran
y deciden apartarse. Y el Señor no nos mandó que hiciéramos eso. En ninguna parte en la Biblia el Señor nos enseña que nosotros debemos abstraernos del mundo, que debemos irnos y por allá a una montaña. Eso no es cierto, eso es falso. Les comentaba hace 8 días que los Amis, que es una religión que está aquí también en Colombia, son cristianos. Pero andan por allá en el Bichada, en el Guaviare, con sus familias, con su colonia, y no se mezclan con el mundo. Y todo el sorgo y el arroz que producen lo envían para Estados Unidos. Y sí son ricos. No tienen televisión, internet, nada. Pero el Señor no los mandó a que hicieran eso. El Señor nos mandó que nosotros venceríamos en este mundo permaneciendo únicamente en Él, en medio de este mundo. Amén. Es aquí donde vencemos, es aquí donde obtenemos la victoria. El Señor nos presenta una afirmación radical, pero nos da razones justas para considerar las cuales nos ayudarán a poner en práctica el mandato. Nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Ese es el mandato, esa es la exhortación. Y Jesús luego nos explica por qué. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ha llegado el tiempo, mis hermanos, en que nosotros no podemos vivir minimizando la palabra de Dios. Debemos aprender a confiar en que tenemos un Dios que es como todopoderoso. Que para Él no hay nada imposible, que si tú eres un hijo de Dios, Él te cuidará, te guardará, te llenará, te saciará, te proveerá todo lo que tú necesitas, te cuidará, cuidará a tus hijos, cuidará a tus generaciones, y tú lo que tienes que hacer es caminar con Él diariamente. Nuestro Señor es tan radical que nos presenta la verdad de tal forma que no nos queda ninguna excusa. Y por favor, no consultes el celular mientras estás aquí. Ponle atención a la enseñanza, porque es el pecado el que te está destruyendo tu vida. Es el pecado el que está dañando tu vida. Es el pecado el que te tiene así como estás hoy, creyéndote que estás bien y no estás bien. Si cualquiera de nosotros, hermanos, creyentes, cristianos, al llegar al gran juicio de la recompensa, nos encontráramos con que esta es muy pobre, no tendremos excusa alguna, mis hermanos. Porque todos, ¿se acuerdan del versículo que apareció en pantalla al comienzo? Todos vamos a recibir la recompensa. Por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Vamos a recibir una recompensa. Entonces revisa hoy tu vida. No se hagan tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Ante todo debemos interpretarlo solo como respecto al dinero, porque muchos lo han hecho así. Otros han considerado que esa afirmación se dirige solo a los ricos. Y yo les digo, porque eso es lo que dice la palabra, ese mensaje se dirige a todos y eso nos incluye a nosotros. No dice, no os llenéis de dinero, sino no os hagáis tesoros. Y mirando más detenidamente esa palabra tesoros, es un término muy amplio y comprensivo, que efectivamente sí incluye el dinero, pero no solo el dinero.
Se ocupa el Señor no tanto de nuestras posesiones como de nuestro amor por ellas. Es que yo me propuse terminar mi carrera. Pero ¿cuál es el costo tuyo? ¿Por qué no entras a la presencia del Señor? Es que yo me propuse comprar mi casa. Pero el Señor es el que da casas, carros, de todo. Él es el que lo da todo porque este mundo, todo es de Él. Él lo creó todo. No importa lo que el hombre pueda tener, mis hermanos, sino lo que piensa de su riqueza. Es su actitud hacia ella lo que el Señor está atacando. No hay nada malo en poseer riqueza. Lo que está mal es la relación del hombre con su riqueza. Y lo mismo se puede decir de cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Hace tiempo les hice un comentario de un señor por allá en Bogotá, donde mi familia tuvo negocios cuando éramos jóvenes. Había un señor que pasaba saludando, se conocía con todos los comerciantes de la zona. Mi papá era muy popular en esa zona, en esa época. Y ese señor pasaba y saludaba a mi papá. Señor Barrera, ¿cómo está? Y se saludaban y se tomaban un tinto. Y todos los días era así. Y luego iba a otro negocio y a otro negocio. Pero un día llegó a pedir limosna. Luego siguió hasta que se volvió popular que el señor Pachón se volvió limosnero. Y él tenía esposa y tenía hijos. Pero no se supo qué pasó con su esposa y con sus hijos. Lo cierto es que un día el señor Pachón no volvió a aparecer. Y algunos de los vecinos que se preocuparon por él fueron a buscarlo a su casa, que quedaba muy cerca de los negocios de mi papá. Pudieron entrar a la casa, me imagino que llamaron a la policía, y lo encontraron muerto, llevaba muchos días de muerto. Pero la casa, en el piso de la sala, de las alcobas, de los baños, estaba llena de montones de billetes. Pero él se había vuelto limosnero y tenía su propia casa. Y no se supo de sus hijos, no se supo qué pasó allí. Vivió para eso. Esa fue su recompensa. Entonces el problema nuestro, mis amados hermanos, es la actitud de uno hacia la vida en este mundo. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi preocupación? Es esa manera absurda de pensar que llegamos aquí, que nos vamos a casar, que vamos a tener hijos y que les vamos a dar a ellos todo lo que nosotros no tuvimos y que los vamos a mandar a Europa si Dios lo permite y para que tengan unas carreras profesionales y tengan éxito mucho más de lo que yo tuve. Esa es una manera absurda de pensar. Eso no es lo que Dios quiere. El Señor se ocupa aquí de las personas que creen que esta vida en este mundo es todo lo que hay. Precisamente a esos es a los que nos viene a hablar, a los que piensan que esta vida es todo lo que hay y lo convierten en su satisfacción principal o incluso total. Porque solo ven las cosas que le pertenecen a este mundo. Solamente ven eso. Solamente ven que trabajan, que tienen ingresos, que se pueden gastar su dinero en lo que les dé la gana. Es a ellos a quien el Señor les trae este mensaje el día de hoy.
Y lo que el Señor nos dice es que ninguno debería limitar su ambición, sus intereses y esperanzas en esta vida. ¿Por qué? Porque somos peregrinos en esta tierra. Amén. Porque hay otra vida, mis hermanos. Hay otra vida. ¿Y cuál es esa otra vida? La vida eterna prometida por Dios a todo aquel que en Él cree. Amén. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no estén tristes, no se arrugue su corazón. Les dije que iba a la casa de mi Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él está preparando allá morada eterna para cada uno de sus hijos. Por eso es que debemos confiar. Por eso es que debemos esperar en Él. Por eso es que debemos creer en Él. Porque es lo que su palabra nos dice. ¿Se dan cuenta entonces que no solo está hablando de dinero? ¿Sí se dan cuenta, mis hermanos? Los pobres, tanto como los ricos, necesitan esta exhortación acerca de no hacerse tesoros en la tierra. Revisa eso hoy, mi hermano, y revísalo seriamente. Todos tenemos tesoros en alguna forma o en alguna manera. ¿Es el dinero tu tesoro? ¿O tal vez es el esposo? ¿O tal vez es la esposa el tesoro? ¿O tal vez son los hijos? Hijo, tú que estás aquí, ¿te has dado cuenta que tu papá y tu mamá te miran a ti como un tesoro de ellos? Piensa en eso. Tal vez sea algún regalo que tenemos que tiene un valor limitado. Para algunos el tesoro es su casa. Y el Señor se ocupa de llamar la atención a aquellos por el gran peligro de estar apegados a la casa, de vivir por la casa, de vivir por el hogar, de vivir por los hijos, de vivir por esto y por aquello. No importa lo que sea o lo pequeño que sea, si lo es todo para ti, entonces ese es tu tesoro. Eso es aquello para lo cual vives. Ese es el peligro, mi hermano, en contra del cual el Señor nos pone sobre aviso en este pasaje y nos da una idea de lo que quiere decir con tesoros en la tierra, y vemos que es algo que casi no tiene límites porque diariamente estamos construyendo cosas a las cuales nos apegamos y que no queremos ser confrontados. No queremos vernos confrontados. Muchos se mueven por el amor al dinero, es cierto. Pero hay otros que se mueven por el amor al honor. Otros se mueven por el amor a la posición, a la situación económica. Otros se mueven solo por el trabajo en un sentido, aunque sea legítimo, sea lo que fuere, que se limita a esta vida y a este mundo, están perdidos si su tesoro está allí. Esas son las cosas acerca de las cuales debemos tener cuidado, mis hermanos, para que no se conviertan en nuestro tesoro. ¿Cómo hace uno de estas cosas tesoros en la tierra? Puede querer decir vivir para atesorar y acumular la riqueza en cuanto a la riqueza. Yo me acuerdo cuando presentaba hojas de vida en una época, que vivía una escasez por allá en el año de 1994. Y cuando hacía mis hojas de vida, eso salía un doctorado, pero la cosa gigantesca.
Y me daba risa. Hasta que un día dije, nunca más voy a volver a enviar una hoja de vida. ¿Para qué? ¿Saben por qué llegué a esa conclusión? En los trabajos que yo tuve, jamás me pidieron un cartón de la universidad. Jamás me pidieron un título. Jamás me pidieron el certificado de un posgrado. Pero hay quienes viven de esos tesoros. Y lo hablan y lo pronuncian. Y se autodenominan así. Mucho gusto, yo soy el doctor tal. Muchos lo hacen así. Y nuestro Señor quizá tuvo esas personas en mente. Pero no cabe duda que se refería a algo muchísimo más amplio. Y lo más amplio es evitar todo lo que se encuentra en este mundo. Porque como hemos visto, lo abarca todo. Todo. Se aplica a las personas que aunque no estén para nada interesadas en la riqueza o en el dinero, están interesadas en otras cosas que en último término son completamente mundanas. Hay personas que a menudo han sido culpables de caídas tan tristes y graves en su vida espiritual debido a lo que estamos considerando. El dinero a unos no los tienta, pero los puede tentar la posición social. Miren esto. Hay unos que si el diablo se les acerca para ofrecerles un soborno espiritual, un soborno material, lo primero que harían sería sonreírse. Pero si les llega con engaño y en conexión con su servicio cristiano, que les ofrece alguna posición elevada, les persuade de que su único interés es el trabajo y lo aceptan. Y pronto comienzan a observar su descenso gradual en su autoridad y en su poder espiritual, porque quieren abarcarlo todo. Quieren ser de renombre, quieren ser reconocidos. ¿Y su matrimonio cómo estará? ¿Y su vida con sus hijos cómo estará? ¿Qué están pensando, Dios mío? La promoción ha causado grandes daños en la iglesia de Dios. A hombres que han sido muy honestos y sinceros, pero que no han estado vigilantes en contra de este peligro. De ahí la importancia, mis hermanos, de que los pastores también somos necesitados de las oraciones de la iglesia. Porque los pastores y los líderes somos los más atacados de una manera mordaz por el enemigo. Todos los días vienen tentaciones. Todos los días vienen las tentaciones de exaltarlo a uno, de hacerlo creer una persona más importante que otros, cuando el Señor dice, todos ustedes son iguales. La unción está sobre la iglesia, no sobre unos sí y otros no. Muchos de ellos han perdido ministerios porque han estado haciéndose tesoros en la tierra, aún sin saberlo. Por todo lo anterior, hermanos, es que el Señor se dirige a las personas en quienes se cumplen las bienaventuranzas. Porque bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque bienaventurados son los que lloran, porque ellos son los que recibirán consolación. Porque el Señor se dirige a los cristianos, porque ellos son los que son bienaventurados, porque son mansos, y ellos son los que recibirán la tierra por heredad.
Y por eso es que el Señor inicia el Sermón del Monte diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Él se está dirigiendo a los cristianos, no a los no cristianos. Y por eso es que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los que son vituperados y perseguidos, a todos ellos es a los que el Señor llama bienaventurados. Es a ellos a quienes el Señor se dirige. Y por eso yo les insistí, mis hermanos, desde el mes de septiembre que se iniciaron estas predicaciones, que estuvieran leyendo continuamente los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. ¿Por qué? Porque ahí está todo el consejo de Dios resumido de toda la Biblia para los hijos de Dios. Lucas 16, del 8 al 10. Esta es la parábola del mayordomo infiel o del mayordomo injusto, como dice en otras versiones. Pero yo solo tomé 2 versículos. Y se refiere esta parábola simplemente al amo que llegó y decidió llamar a su siervo a cuentas. Y este hombre entra en pánico. En otras versiones lo llama el mayordomo sagaz. Entra en pánico y empezó a llamar a todos los deudores. Y a uno le pregunta, ¿usted cuánto le debe a mi patrón? No, yo le debo 100 bultos de arroz. Le dijo, anota aquí que debes solo 50. Llamó a otro y le dijo, oye, ¿tú cuánto le debes al patrón en trigo? No, yo le debo 50. Anota aquí que solo debes 25. Es bueno que ustedes lean toda esa parábola que está en el capítulo 16 de Lucas para que entiendan más. Pero yo solo tomé los 2 versículos del 8 al 10 y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, es decir, de este tiempo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El Señor nos está enseñando que los hijos de este mundo, es decir, los que no creen en Dios, los que no conocen a Dios, incluso nos está diciendo que ellos son más prudentes en su generación que los hijos de la luz. Y los hijos de la luz somos todos nosotros, los creyentes, los miembros de la iglesia. Y por eso debemos asegurarnos de que cuanto hagamos aquí con lo que Dios nos da, debemos ponerlo al servicio del Señor y usarlo para la gloria del Padre. Es así como debemos ser. Es como si el Señor nos estuviera diciendo, miren, eso del mayordomo sagaz lo voy a tomar como un principio para aplicárselo a todos ustedes. Si tienes dinero, entonces úsalo mientras estés en este mundo para que cuando llegues a la gloria, las personas que se beneficiaron del mismo estén allí para recibirte. Y se acuerdan que llegó el momento en que en esta enseñanza el Señor nos dice que vamos a llegar allá todos sin que falte uno solo y vamos a recibir recompensa. Pero dice que nos sorprenderemos o se sorprenderán algunos
que llegarán y recibirán muy poco, porque no hicieron nada aquí. ¿Te das cuenta por qué Dios permite que tú tengas recursos económicos y para qué? No es para que tú te gloríes, es que yo trabajé 35 años y miren la mansión que tengo. No es para eso. Si eres un hijo de Dios, no es para eso que el Señor te puso en esta tierra. Usa tu dinero, usa tus recursos, usa tus bienes materiales para que cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor diga: buen siervo fiel y aprobado, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Pero no es para que saques pecho aquí en esta tierra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19. Y miren la reprensión que hace, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Tienes un vehículo? Moto, cicla, cualquiera. Un automóvil, eso es un vehículo. ¿Por qué no lo usas? ¿Por qué no lo usas para bendecir a otros? Si uno ha recibido la bendición de las riquezas, que las utilice de tal forma en este mundo que vaya edificándose un balance favorable para el mundo venidero. Recuerden que nuestro Señor nos dice exactamente eso al final de Mateo 25, donde habla acerca de las personas. ¿Se acuerdan que lo mencionamos aquí? Que le dieron de comer cuando tuvo hambre y que lo visitaron en la cárcel. Estos preguntan: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y dice el Señor: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Debes tomar tú, mi hermano, atenta nota de todo esto, pues al hacer buenas obras en favor de tu prójimo, estás edificando para el cielo, donde recibirán la recompensa y entrarán en el gozo de su Señor. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo al joven rico? ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas? Es confiar en las riquezas, es esta fatal autoconfianza lo que hace uno o lo que lo lleva a ser pobre en espíritu. Porque seremos definitivamente un día encontrados con la verdad, tropezados con la verdad y caeremos. Caeremos para perdición o caeremos para arrepentimiento si somos hijos de Dios. Y el Señor nos tiene sus brazos extendidos y nos dice: vengan, arrepiéntanse de sus pecados, vengan a mí, reconcíliense conmigo, que yo les haré nuevas todas las cosas, yo les daré, yo supliré toda necesidad. Eso es lo que Él hace. Esa es la idea que quiso decir el Señor con aseos tesoros en el cielo. Ahora, ¿cómo lo podemos poner en práctica? Lo primero es tener una perspectiva justa de la vida, la cual vas obteniendo tú al conocer más acerca de ti y de Dios en la Biblia. ¿Sabías que en la Biblia está escrito acerca de ti? Allá la Biblia nos explica quiénes somos nosotros. Y nos dice por qué estábamos perdidos en delitos y pecados. Nos dice que somos orgullosos, que somos soberbios, que queremos hacer nuestra voluntad, que nos creemos supermanes y no lo somos. Eso nos dice la Biblia. Nos da a entender que Dios es
tan poderoso que ni uno solo de nosotros se puede levantar en contra de Él y quedar vivo. Porque Él es el que destruye el alma y la tira en el infierno. Y mata el cuerpo. Amén. Entonces debemos aprender a entender que a través de la palabra de Dios nos conocemos a nosotros mismos, conocemos el ego que tenemos tan elevado, conocemos ese orgullo, esa soberbia que hay en nuestro corazón y que nuestro Señor quiere destronarla y quiere poner el cetro de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Allí tenemos que ir, que el centro de nuestra vida sea nuestro Dios. Que sea para la gloria de Dios. Ese es el principio con el cual comenzamos esta charla el día de hoy. El hecho que nunca debemos perder de vista es que en esta vida solamente somos peregrinos, estamos de paso. Esta vida no es el lugar que Dios preparó para nosotros. Esta vida es el lugar de entrenamiento para el cristiano. Es como el pasaje del soldado mientras está prestando su servicio militar. Para nosotros se llama esta vida. Estamos recibiendo entrenamiento, pero como hijos de Dios no podemos venir a hacer lo que se nos da la gana, porque nos vamos a estrellar y la estrellada va a ser muy fuerte. Si siempre pensamos acerca de nosotros mismos, entonces entendamos que en este mundo caminamos bajo la vigilancia de nuestro Dios, pero entendiendo la vigilancia de nuestro Dios como la extensión de su amor, como la extensión de su guarda, como la extensión de su protección, que nos da dirección y que nos da una esperanza de vida eterna. Que nos dice cómo podemos desviarnos del camino, que nos pone en alerta, que nos llama a ser juiciosos en velar. Porque cuando eso hacemos y vivimos velando, entonces todo encajará perfectamente. Y seremos verdaderamente libres. Y viviremos felices. Y viviremos sin preocupaciones. Y viviremos en paz, porque seremos transformados, no solamente allá, sino empezamos aquí. Aquí es donde empieza nuestra transformación. Bien dijeron los héroes de Hebreos 11, los hombres poderosos, porque los grandes héroes de la fe tenían un propósito. Ellos andaban como viendo al invisible. Ellos tenían la mirada puesta en Dios. Decían que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Todos ellos se dirigían a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero cuando Dios llamó a Abraham, Abraham respondió. Dios se volvió a un hombre como Moisés que tenía grandes posibilidades de pertenecer a la corte egipcia y le mandó que lo abandonara todo para convertirse en un miserable pastor durante 40 años. Pero Moisés obedeció porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y así todos los demás héroes de la Biblia. Todos los héroes que están mencionados en Hebreos 11. ¿Qué hizo a todos los héroes de la fe estar dispuestos a hacer esas cosas que hicieron? Pues fue que deseaban una patria mejor. Y esto es la ciudad celestial. Siempre debemos empezar por ahí. Debemos aprender para dónde es que vamos. Debemos aprender y guardar, atesorar en nuestro corazón a quién le pertenecemos, de quién somos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos de este mundo? Si tenemos una idea adecuada
de nosotros mismos en este mundo como peregrinos, entonces como hijos de Dios que vamos hacia su Padre, todas las cosas las veremos en la perspectiva correcta. Y de inmediato tenemos una idea adecuada de nuestros dones y de nuestras posesiones. Comenzamos a pensar en nosotros mismos como administradores que se dan cuenta de todo lo que sucede alrededor. No somos poseedores permanentes de lo que Dios nos da. Somos administradores, no importa que sea dinero o inteligencia o bienes materiales, nuestra personalidad o cualquier cosa o don que podamos tener, pongámoslo al servicio del Señor. Y miren esto. El hombre mundano piensa que es él quien lo posee todo. Pero el cristiano comienza diciendo, no soy el poseedor de estas cosas. Las tengo solamente en depósito y en realidad no me pertenecen. No puedo llevar las riquezas conmigo, no puedo llevar mis dones conmigo. No soy sino el guarda de estas cosas. Y de inmediato se plantea la gran pregunta, ¿cómo puedo usar lo que tengo para la gloria de Dios? Cuando tú conoces a Dios, sabes qué hacer con lo que Dios te dio. No importa cuál sea tu rol, esposo, esposa, padre, hijo, abuelo. No importa el rol que desempeñes. No importa la actividad a la que te dediques. No importa la profesión que tengas. Úsalo para la gloria de Dios. Porque es a ese Dios a quien tenemos que dar cuenta. Es a ese Dios a quien tengo que presentarme. Es a ese Dios, el que es mi juez eterno y mi Padre verdadero, a quien yo iré y mostraré. Y Él ya, cuando esté en su presencia, no podré abrir mi boca, porque ya todo estará, como lo dijo el Señor Jesús. Todo ha sido consumado. A Él tenemos que dar cuentas de la administración de todas las cosas con que me ha bendecido. Por consiguiente, el cristiano se dice a sí mismo, debo tener cuidado de cómo usar estas cosas y vigilar de cuál es mi actitud hacia ellas. Debo hacer las cosas que me dice que haga a fin de agradarle. Y hay gente que dirá, pero ¿y a mi Dios qué me ha dado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? Dios te los dio. ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿Los estás amando? ¿Los estás honrando? ¿Los estás enseñando? ¿Los estás guiando? ¿Estás pastoreando? ¿Estás siendo sumiso o sumisa? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Tú debes hacer todas las cosas que Dios te dice porque tienes un fin. ¿Cuál es el fin? Agradarlo a Él. Esa es la forma en que podemos hacernos tesoros en el cielo. Todo se reduce a una pregunta: ¿cómo me veo a mí mismo y cómo veo mi vida en este mundo? Me digo todos los días de esta vida que este día no es sino uno más que pasó y que nunca más volverá a presentárseme. Un día como este, óigalo bien, mi hermano, jamás volverá a existir. Por eso es que tenemos que aprovecharlo hoy. Aprovecha, ve y aprovecha este día. No puedes decir, no escogí venir. No puedes, como muchos dicen, yo no me puse aquí, yo no pedí nacer. Tú tienes propósito, tú tienes un plan de vida. Primera de Corintios dice, así que ninguno se gloríe en los... Primera de Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos,
sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Estás obedeciendo? ¿O tienes ya un plan para obedecer la exhortación que el Señor está haciendo hoy? ¿Estás teniendo una perspectiva egoísta de tu propia vida? ¿Vives preocupado o preocupada solo por lo que tus intereses te dictan? Corrige eso. El Señor nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo, y los santos siempre lo han hecho así. Creían en la realidad de la gloria que les esperaba. Esperaban alcanzarla y su único deseo era disfrutarla en toda su perfección. Si deseamos seguir sus pasos y disfrutar de la misma gloria, es mejor que escuchemos la exhortación de nuestro Señor. No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo.